Muy buenos días, queridos amigos. Esto es Legalmente Hablando y en nuestro magazine Al Día de Arequipa por Panamericana Televisión tenemos una excelente entrevista. Vamos a hablar sobre las consecuencias penales en los accidentes de tránsito y para ello tenemos la presencia del doctor Javier Cornejo Portocarrero, abogado socio del estudio Muñiz en Arequipa, especialista en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Criminal Compliance, a quien le damos la bienvenida. Es un gusto saludarte nuevamente y saludar a todos tus televidentes. Doctor, buenos días. Para empezar la entrevista, ¿cuándo un accidente de tránsito es un delito y cuándo un accidente de tránsito no es un delito? Claro, esa es la mejor pregunta, ¿no? Porque muchas veces se confunden escenarios jurídicos por la población, porque creo que la principal consecuencia, evidentemente, es la tragedia humana, ¿no? Cuando hay un accidente de tránsito, suelen haber daños materiales, daños físicos, psicológicos y muchas veces las peores de ellas, la muerte de muchas personas. La diferencia entre un delito y una infracción al reglamento de tránsito es básicamente lo que la ley penal señala como diferencia. Por ejemplo, cometer una infracción como dar la vuelta en U, donde está prohibido hacerlo, solamente es sancionado con una multa, ¿sí? Pero si das la vuelta en U, estando en estado de ebriedad, eso se vuelve un delito, porque es manejo en estado de ebriedad que está reconocido en la ley penal, en el Código Penal. Si estás distraído manejando y chocas con otro vehículo y te das a la fuga, eso es un delito porque la ley penal dice que es un delito. Si estás cometiendo cualquier otra infracción, te pasas la luz roja del semáforo y atropellas a un peatón y la consecuencia es una lesión, también es delito porque la ley dice que es delito de lesiones culposas o dolosas. Si lamentablemente ese peatón fallece en ese acto o después, la ley señala que es homicidio culposo, ¿no? O doloso también. Es decir, la ley penal se pone en circunstancias, el que mata a otro por incumplimiento de reglas de tránsito, el que lesiona a otro por incumplimiento de lesiones de tránsito será sancionado con tal pena, el que se da la fuga, el que maneja en estado de ebriedad. La ley se pone en esos supuestos, la ley penal. Así que lo que toca a quienes investigan, que son la policía, que es quien interviene en primer lugar, y el fiscal, que es quien va a decidir, por ejemplo, si es que esa persona se queda detenida 24 horas, 48 horas, o si pide prisión preventiva, o si es que lo deja en libertad, pero continúa el proceso, lo que va a tomar en cuenta es si se ha cometido una infracción al reglamento de tránsito que además ha ocasionado un resultado, menos en el delito de peligro común o manejo de estado de ebriedad, donde no se necesita ningún resultado, no se necesita que haya un accidente, no se necesita que haya una muerte, una lesión, no se necesita darse la fuga. El mero hecho de que te encuentre un policía manejando en estado de ebriedad ya es delito. Doctor, creo que nos ha quedado claro cuándo una infracción de tránsito es un delito. Lo que sí me gustaría que de repente nos dé algunos ejemplos y de manera puntualizada, cuando un accidente de tránsito no es una infracción o cuando no es un delito, a pesar de que exista la infracción, ¿no? Claro. Todas las infracciones, por ejemplo, manejar en estado de ebriedad ya es una infracción y aparte es un delito. Por ejemplo, le planteo el caso, ¿no? Es un peatón, que este peatón de pronto no observa las reglas de tránsito, se cruza la calle cuando el semáforo está en rojo, ¿no? Y viene un carro y lo atropella. Y consecuentemente esta persona fallece. El conductor puede ser sancionado por homicidio culposo o no. ¿Qué pasa en ese caso, doctor? Claro. Te puedo responder desde dos ámbitos, desde lo que dice la teoría y desde lo que sucede en la realidad. Correcto. En la teoría habría que analizar
¿Qué conducta en concreto ocasionó el resultado muerte? ¿No? Si la conducta de cruzar del peatón, de cruzar por una zona donde está prohibido cruzar, por ejemplo, o si la conducta del conductor de manejar a excesiva velocidad o de manera distraída. Eso dice la teoría, pero en la práctica, que es lo que verdaderamente importa, en la práctica, normalmente se va a analizar si la conducta del conductor es la que ocasionó el accidente, porque basados en ciertas interpretaciones de las normas del Reglamento Nacional de Tránsito, de la propia teoría del derecho penal, muchos peritos de la policía, especialistas en accidentes de tránsito, dicen, no importa si el peatón cruzó por donde no debía cruzar, porque el conductor tenía que estar manejando defensivamente, a la defensiva, como nos dicen, ¿no? Entonces, si ves un peligro, frena. Pero obviamente esa postura tiene también sus cuestionamientos, por decirlo menos, Claro, porque freno y atrás ¿qué viene? Cada caso es particular, Cada ¿no? caso se resuelve de manera particular, efectivamente. Interesante, doctor. Doctor, uno de los casos más comentados sobre los accidentes de tránsito es conducir en estado de ebriedad. Para ello no es necesario un resultado, ¿no? Hablemos más sobre este tipo de delito. Claro, no es necesario, como le decía hace un momento, que haya un resultado lesivo, es decir, un daño material a otro vehículo, una lesión a otra persona o la muerte de otra persona. Si simplemente estoy manejando en estado de ebriedad, ya estoy cometiendo delito, y eso es muy frecuente, ¿no? Muchos ciudadanos se confían muchísimo de sus habilidades de conducción, salen a reuniones, a compromisos, toman de más y dicen, no, yo voy a manejar bien. Esa sola decisión ya es punible, ya es castigable, ya es un delito. No será un delito muy grave, no pisarás un penal, pero sí va a ocasionar, primero, que te hagan una detención en flagrancia a la policía y que estés hasta 48 horas dentro de una comisaría, hasta que se resuelva tu situación. A nadie, te lo aseguro, por experiencia de abogado, a ninguna de las personas a las que he tenido que ayudar en esas circunstancias les agradó mucho dejar la comodidad de donde estaban para pasar 48 o 24 horas, toda una noche o dos, en una carceleta de una determinada comisaría, situación que es bastante complicada, ¿no? Y después de eso, fijar un monto de reparación civil y el pago de una multa, y además que el vehículo queda internado, y probablemente la licencia también te la retengan, ¿no? Hay unas sanciones administrativas y en caso de que exista un agravante, como por ejemplo lesiones o consecuentemente la muerte, ya es pena privativa de libertad. Claro, si es que por ejemplo estabas manejando en estado de ebriedad y ocasionas la muerte de una persona, ahí el caso se complica para la persona que estaba manejando. No solo se complica por, como decía hace un momento, por la consecuencia humana, la tragedia que eso genera, y eso afecta a cualquier ciudadano, sino también porque el propio investigado, la propia persona que manejaba, va a pasar probablemente más allá de 48 horas, probablemente pidan prisión preventiva contra él. Doctor, yo tengo una inquietud. La norma nos habla sobre conducir en estado de ebriedad y sanciona a las personas que conducen vehículos motorizados, ¿no? Porque, digamos, ahí el bien jurídico protegido puede ser la seguridad ciudadana, en fin, la vida, la salud. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, conducen en estado de ebriedad vehículos que no son motorizados, ¿no? Como por ejemplo una bicicleta, una persona que conduce una bicicleta y consecuentemente mata, ¿no? O finalmente, simplemente ya el hecho de manejar en estado de ebriedad un vehículo no motorizado ya genera inseguridad. ¿Hay alguna sanción al respecto? Claro. ¿O Sí hay sanción. ¿Cuál es la norma aplicable en este caso, no? Claro, si hay sanción. No será el de manejar un vehículo motorizado, porque como usted mismo lo dice, tiene que tener ciertas características técnicas vehiculares. Pero si yo estoy manejando una bicicleta, ¿no? En estado de ebriedad, por ejemplo, y por mi culpa ocasiono la lesión de otra persona, pues responderé por lesiones. Claro. Pero no por manejo en estado de ebriedad. Claro.
Doctor, ¿y algunas recomendaciones para nuestros televidentes, para las personas, los empresarios, ¿no? Para que puedan tener precaución sobre el tema de los accidentes de tránsito? Claro, el tema de los empresarios sobre todo es un tema muy delicado, ¿no? Porque las empresas deben siempre cumplir con ciertos requisitos, capacitaciones, inducciones que sean demostrables para que después en un accidente la empresa pueda demostrar que cumplió con todos los protocolos de capacitación a su personal. ¿Qué pasa si una empresa no cumple? No solamente la investigación se dirige contra el conductor, se dirige contra la empresa, y a la empresa la pueden incluir como tercero civil, como persona jurídica, y imponer sanciones como clausuras, disoluciones, multas o el pago de reparaciones civiles, siempre y cuando se demuestre que la empresa pudo capacitar, pudo prever y no lo hizo. Así que la recomendación general, por supuesto, siempre va a ser tener mucho cuidado al momento de manejar, no manejar distraído, no confiarse, porque muchas veces uno ingresa a una vía, ve que viene un vehículo y dice, yo le gano. No hay que confiarse, no hay que confiarse porque eso es justamente la capacitación que dan muchas empresas responsables, de lo cual doy fe como abogado de muchas de ellas, en manejar defensivamente. Es básicamente eso, no confiarse, y si es que ya estamos ante una intervención, llamar a un abogado de confianza. Muchas gracias, doctor. Estoy seguro que nuestros televidentes han disfrutado de esta amena entrevista y saber cuán importante es respetar las reglas de tránsito y la cultura de prevención. Muchas gracias, doctor Cornejo, por su visita. Y es momento de agradecer a nuestros auspiciadores de este espacio legal. Agradecemos al Estudio Muñiz, que está ubicado en Avenida Bolognesi 201, que tiene oficinas en Arequipa, Tacna, Hilo y Moquegua, Puno, Juliaca. Excelente. En el corazón de la Ciudad Blanca se erige el Estudio Muñiz Arequipa. Somos profesionales arequipeños trabajando por el desarrollo del sur, con oficinas en Tacna, Hilo, Juliaca y Puno. Ponemos a tu disposición más de 35 áreas de especialización. Somos el talento de Arequipa unido a una visión global. Somos tu aliado estratégico para que tu empresa trascienda fronteras. Estudio Muñiz, siempre a la vanguardia.